Esta noche vamos a acercarnos un poco de la mano del comisario de una exposición que tenemos estos días disponible en el antiguo Ayuntamiento de Laredo, precisamente a esa exposición, una exposición de pintura de Agustín de Celis, y tenemos el lujazo de que nos visite el comisario de esta exposición, como decíamos, Jesús Mazón. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Inés? Buenas noches. Bueno, comisario, compañero tuyo también, de muchas cosas, y para mí es un placer charlar contigo. Escúchame, a mí lo de comisario de la exposición es un nombre como nomenclatura, que siempre me ha parecido súper elegante, el comisario de la exposición. Sí. Bueno, ten en cuenta que el comisario es lo más parecido a hacer de todo. Bueno, que hace de todo sí, en los una entresijos seguro que son claro, así. Es el que sale para bien, bien, el que sale para mal es la culpa del comisario, ¿no? Pero, claro, no dejas de ser un poco el embajador de esta colección de trabajos de Agustín de Celis que nos ha llegado a Laredo. Sí, sobre todo porque este año, que venimos a Laredo desde hace muchos años, porque Laredo es un lugar en el que la gente participa activamente, este año el detalle es que Agustín, el pintor, no está en Laredo. Otros pintores vienen a las visitas, están con gente, hablan con gente, pero es que verás, Agustín nos pidió cuando comenzamos el año de homenaje, este es un homenaje que se hace a cada pintor, cada año, a un pintor importante en Cantabria, y lo único que nos pidió Agustín es que su verano lo pasa con su mujer, que es italiana, en su casa de Roma. Y entonces sabíamos perfectamente que Laredo era un lugar en el que Agustín no podía estar. Ha grabado varios vídeos en las redes y estas cosas, pero físicamente no está. Así que yo soy un poco el portavoz, claro, la voz de su obra, ¿no? Y para nosotros es un lujo venir a Laredo. Ten en cuenta que Laredo tiene la sala de exposiciones, una de las salas más importantes que tenemos en Cantabria, diáfana, amplia, con una estructura para poder poner obra grande, murálica, y no te imaginas cuando uno viene a Laredo y ve la sala, no tenéis nada que envidiar a las salas de Santander o de Torrelavega, que podían en principio ser... Sí. Laredo tiene una de las salas más bonitas y más importantes de Cantabria, y por eso venimos todos los años. Uy, qué bien que digas eso, porque a veces siempre nos creemos que lo nuestro es un poco... Eso también pasa en Cantabria, en Santander. Eso pasa en todos los sitios. Siempre hay que salir un poco fuera para darte cuenta de que aquí tenemos cosas estupendas, ¿no? Esta es una exposición, que no lo he mencionado, que viene de la mano de la Consejería. Sí, de la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección de Cultura. De hecho, estaba Eva Guillermina en la Eso presentación es, la directora, oficial, ¿no? Y venimos siempre con mucha alegría, sobre todo porque ya tenemos el bagaje de tenerla. Hemos inaugurado en Santander, hemos venido en Comillas, donde nació Agustín, ahora estamos en Laredo, nos marchamos en otoño a Torrelavega y acabamos en Madrid, ¿no? Este proyecto sobre todo nace hace 6 años con la intención de homenajear en vida a la gente. Porque en este país tienes que morirte para que la gente diga qué bien lo hacía, qué bien pintaba, qué bien hablaba o qué buen periodista era. Hasta que no te mueres, en este país no se te reconoce nunca. Y eso es una verdad. Y este proyecto viene a dar un poco una sensación de inversión a la historia, ¿no? Y en vida, en el homenaje en vida, para que el pintor, el artista, el creador, entienda la importancia que tiene su trayectoria, que tiene con el público, y cómo emociona su obra a la gente, a los visitantes, cómo dialoga, cómo a través de la obra lanza mensajes, ¿no? Y sobre todo ese es el mensaje, es decir, por favor, homenajes en vida en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en Italia, a los grandes creadores del país se les homenajea en vida. En España no. En España tienes que morirte para que te digan qué bueno era. Cierto. Ha costado mucho, precisamente con esa intención de que sirva de homenaje, ha costado mucho aglutinar todas las etapas de trabajo de Agustín de Celis, todas las etapas artísticas. Sí. Porque además es un pintor que ha variado mucho. No ha sido fácil porque Agustín, al igual que otros artistas a los que también hemos homenajeado, son gente muy activa, pintan mucho. Y entonces ten en cuenta que el homenaje a veces abarca 60 años de trayectoria, ¿no? Como es este caso. Resumir 60 años en una exposición nunca ha sido fácil, pero Agustín desde el principio tuvo claro, sobre todo la trayectoria se divide en 4 etapas, ¿no? Desde su vuelta de Roma. La etapa más importante de Agustín, tal vez pictórica, es cuando él, gracias a la Diputación, llamada Diputación, Gobierno, en aquel entonces Diputación de Cantabria, obtiene una beca, va a Madrid, y allí en Madrid obtiene otra beca que le permite vivir en Roma durante 4 años. Cuando él regresa, ya él se considera artista, porque ha vivido, ha aprendido, ha convivido,
Y en ese punto nace la exposición, no antes, porque él pintaba más marinas, él pintaba más paisaje, más arte costumbrista. Él quiere que esta exposición parta de ese punto, en el que él regresa de Roma y dice, ya me siento artista. Es una exposición meramente contemporánea, porque Agustín además hace un viraje importante desde su regreso de Roma, y la hemos dividido en 4 etapas pictóricas. Todas ellas hablan, todas ellas muestran un Agustín distinto, como tú bien decías, hay una evolución, ¿no? Hay artistas que en los que tú ves... Pasa hasta por el mundo abstracto, Sí, es una evolución muy drástica. Hay artistas en los que tú ves que normalmente tienen un estilo muy continuado, él no. Él pasa por diferentes etapas y tal vez va madurando desde una época más costumbrista, empieza esa etapa más contemporánea, más abstracta, más matérica, ¿no? Y es muy interesante ver cómo un pintor evoluciona, por eso yo desde aquí evidentemente animo a que la gente lo visite. Él vuelve, después de pasar por esa parte casi un poco más volcada hacia la geometría, después de pasar por la época abstracta, ¿vuelve otra vez un poco casi a sus orígenes? ¿Podemos decir eso? Sí, porque además Cantabria siempre ha estado muy presente en la obra de Agustín. Y de hecho en la exposición una de las obras más principales es una obra... Es muy potente esa. Es una obra que pertenece, es una obra que pertenece a la tercera etapa y aparece un mar. ¿Y por qué? Porque al estar en Laredo hemos querido que esa obra representativa esté en Laredo y porque además es un diálogo con la gente que lo visite. Aparece mar, aparece ola, aparece alguien luchando con la bravura del mar, ¿no? La fuerza que tiene el mar. Cantabria siempre ha estado muy presente en la obra de Agustín y en esta última etapa, la más reciente, Agustín vuelve a pintar el azul del mar, el azul de sus recuerdos, el azul que es un color muy presente en nuestra historia, en nuestro día a día, ¿no? Y tal vez empezó clásico, evolucionó al contemporáneo y tal vez el pintor vuelve tal vez al origen, pero desde un punto de vista contemporáneo, abstracto, moderno, matérico, pero sí que la base es de Cantabria, es el agua, el mar, el azul, ¿no? Que es tan reconocible. Podríamos decir que Agustín Celis es embajador de Cantabria, con su obra, me refiero. Es embajador de Cantabria. No como artista, que seguro. Es embajador de Cantabria y es uno de los artistas contemporáneos más importantes de España, de este país. Él, una de las cosas que decía Inés continuamente es que cuando vives lejos de Cantabria y tú eres de la tierra, sientes que tu tierra te olvida, ¿no? A veces tienes que estar aquí para que continuamente sientas que te sigue la gente reconociendo y que con esta exposición él vuelve a tomar riendas y tener presencia en nuestro día a día. Es que somos muy injustos, es que olvidamos muy pronto, es que hay demasiados artistas, demasiadas cosas y a veces nos entretenemos. Y con esta exposición sobre todo pone de manifiesto la importancia de Agustín como artista, ¿no? Y si tú ves la emoción con la que vive todo este año de homenajes, sobre todo por eso, por el cariño, el reencuentro, Agustín tiene obra en Laredo. El Ayuntamiento de Laredo compró hace años una obra que espero que esté en el ayuntamiento, de una de sus etapas más creativas, que es la etapa de paisaje y es la etapa de imaginación, y él me habla mucho de esa obra. Espero que, hablando con el alcalde o con la concejala, podamos localizar esa obra en el ayuntamiento o que esté expuesta en algún sitio. Como antes decías, este proyecto nace con la idea de hacer homenaje a artistas en vida, por aquello de lo injusto que es que a uno solo le reconozcan cuando ya se ha muerto. ¿Cómo se sienten los artistas cuando les comunicáis vuestra intención de hacer una exposición que sirva de homenaje? Todos tienen una cierta edad y todos son muy conscientes de la época y de la etapa en la que viven, ¿no? Para mí, como testigo que les acompaño en las presentaciones, en los montajes, es muy emocionante ver cómo la gente les quiere. Aquí en Laredo hemos vivido momentos con Gloria Torner. Fíjate que es la última gran pintora viva, ¿no? Mujer pintora, ¿no? De nuestra historia más reciente, ¿no? No sabes cómo la gente la quiere. Y yo siempre les digo, yo os doy vida, porque esta exposición durante todo el año es un chute de energía, es un chute de energía, ganan en salud. De momento todos están muy bien de salud, gracias a Dios. Pero
Ellos lo viven con muchísima ilusión, comprueban el contacto con la gente, hacemos firmas de catálogo, ellos explican su exposición y, como te dije antes, en Laredo la gente participa muy bien, con lo cual es muy fácil hacer cosas. Pero este proyecto, que es un homenaje en vida, lo que les da a ellos es vida, es salud. Porque es para ellos un chute encontrarse con su... Ten en cuenta que hay muchos de ellos, no hablo de ellos porque son todos importantes, pero en Cantabria hay muchos artistas a los que hace años que el teléfono no les suena. Hablemos la verdad. Es decir, que pensamos que la vida de un artista es siempre luces y pintura y exposiciones. Hay muchos artistas que con la pandemia lo han pasado fatal, porque cuando hay crisis en un país, en un territorio, el arte se lo primero ¿no? que hace la gente es dejar de comprar y dejar de consumir arte. No solamente ir a un cine o un teatro, sino comprar una obra de arte, con lo cual eso para ellos es fundamental. Y hay muchos artistas a los que ellos tienen que estar continuamente luchando para hacer cosas. Pero hace años que muchos teléfonos de artistas muy importantes que no suenan, que no les proponen nada. Fíjate que en esto las mujeres de los artistas son fundamentales. Las mujeres, las esposas de los artistas son fundamentales, porque son ellas las que lo mueven. Ellos pintan, ellos crean, ellos tienen ese talento, esa cosa absolutamente magistral que es el don, el arte. Las mujeres son las que lo muevan, las que llaman, las que piden, las que organizan, las que mueven las ventas. Sin las mujeres de los pintores en su mayoría estarían perdidos, no sabrían por dónde ir. Son las mujeres, las comerciales, las managers, las que mueven todo, las que le organizan, porque sin ellas el pintor estaría en su estudio, enrocado en su universo. Pero sin saber mostrar. Pero vamos, no lo dudes, no lo dudes, y yo lo vivo porque lo he vivido muchas veces, y son ellas las que les ayudan, les aupan, les animan. Ellos le deben muchísimo a ellas. Cuando vayamos a visitar esta exposición, habrá gente que ya lo ha hecho, pero como podemos disfrutar de ella todavía todo el mes, hasta el día 27, nos vamos a ir con esencia de Agustín, quiero decir, vamos a entender bien toda su trayectoria. Sí, completamente. Y aquellos que no le conocían van a descubrir un autor importantísimo de nuestra historia. Y aquellos que no tenían noción de Agustín de Celis van a comprobar lo moderno que era Agustín de Celis hace 50 años. Es que eso es muy importante, porque entiendo que la exposición tienes que hacerla en el recorrido según entras hacia la derecha y recorrer toda la sala, que es grande, como decías tú. Tenemos que tener esa perspectiva, ¿no? Esto se pintó hace 60 años. Sí. Y este país hace 60 años era muy diferente. Sí. Ten en cuenta que yo creo que en la vida está todo descubierto. Sí. Y lo que pasa es que lo que vivimos continuamente redescubriendo y todo esto, pero ya está todo hecho. Y hace 60 años Agustín de Celis trabajaba una contemporaneidad y una modernidad asombrosa. Por eso aquellos artistas que vienen ahora pegando fuertes y que son jóvenes y tal, lo tienen muy difícil para sorprender, porque ya hay gente que lo ha hecho, ¿no? Y hay gente que lo ha pintado. Y entonces la gente que vaya a la exposición estoy seguro que va a disfrutar. De hecho hay mucha gente que me dice, Ángel, el encargado de la sala, que hay mucha gente que piensa que es una colectiva, porque es tan diferente la obra y que es difícil concebir que es un mismo autor el que lo ha pintado. Pero que vayan, que lo descubran. Les invito a ver el documental donde Celis habla de su vida durante un buen rato y hacemos un repaso de su vida. Hay objetos personales de Agustín y sobre todo es que descubran la obra, que la obra les dialogue, les hable. Estamos muy empeñados en que la gente vaya a ver exposiciones, Bueno, a la gente hay que enseñarles a ir a exposiciones y a ver una exposición. Y hay que ir en silencio. Ahora todo un poco hay un artificio en torno a la cultura, con que todo tiene que ser espectáculo, ¿no? Entonces ahora es la inauguración, la visita guiada con el artista, el catálogo, que todo te lo cuenten. Hay que volver al origen, hay que ir a ver una exposición en silencio, sin nadie que te moleste, que te hable, que te cuente, y que sea la obra la que te cuente cosas. ¿Que te gusta? Perfecto. ¿Que no te gusta? No pasa nada, pero hay que dialogar con la obra en solitario. Y entonces a la gente les invito a que disfrute, a que vayan, que lo descubran, que disfruten y que sobre todo sientan que una exposición está hecha para hacer un descanso en el alma. Vivimos un momento tan complicado, la vida es complicada. Sobre todo vivimos tan deprisa. Y cada uno tenemos una mochila, el disgusto, la crisis, el trabajo, mi mujer, mi marido, el hijo, el IBI, el trimestre.
Vivimos todos tan acelerados que yo creo que la cultura tiene que ser una fuente de calma, de pequeño oasis, de pequeño paréntesis, y que te llegue al alma, que te dé un pellizco y que te hable, que te cuente cosas. Si alguien en este tiempo ha ido y se ha emocionado con una sola obra, ya estaría el trabajo bien hecho. Y si a ti te pregunto a ti, a título personal, porque los gustos son tan particulares, cada uno tenemos los nuestros, ¿cuál de esas 5 etapas, en las que está dividida la exposición es tu favorita? A mí ¿Cuál te llega a ti más? Sí. ¿O cuál te llena más? ¿O cuál te sorprende más? A mí me gusta mucho la primera etapa, que es la etapa más paisajista de él, donde él viene de Roma, marinas. Paisaje. Después está la imaginación, que es donde él habla también de diferentes etapas, pero tal vez la que más me guste es la última, la de Azul. Hemos preparado una sala con las obras más recientes, que van desde el 2000 hasta obra que él ha hecho reciente para esta exposición y que está inédita y que es inédita. Y es una sala azul, hemos querido que sea un pequeño refugio marino, azul, donde puede ser un fondo muy matérico, puede ser un fondo de mar o puede ser directamente la espuma que crea una ola. A mí, en mi particular punto de vista, la que más me gusta es su etapa más reciente, la de Azul, y que cuando entras y dices, wow, qué bonito. Oye, ¿te has encontrado en todo este tiempo, tú que tienes el privilegio y la suerte de estar en contacto con estos artistas que todavía tenemos entre nosotros, ¿te has encontrado con alguno de ellos que te haya expresado que reniega de alguna etapa anterior o que ya no se siente identificado con alguna etapa bueno, anterior? Agustín, por ejemplo. ¿Agustín reniega de alguna etapa anterior? Sí, como te cuento, Agustín no empieza a pintar cuando va de hasta Roma, sí, claro, razón. antes Agustín era un pintor clásico, pintaba paisajes, pintaba esa obra más costumbrista, de paisajes de Cantabria, verdes, de marinas. Sí, pero bueno, tal. Como no se considera artista, ¿no? Claro, Él pero, no da cuenta. Claro, y era una de las cosas que yo quise, era que regresara a esas obras, porque también estaban pintadas por él. Nadie reniega de nada, porque todo es debido un poco a una evolución, ¿no? Pero la sensación que me da es que él lo ve un poco como que ahí era un aprendiz de artista. Sí, tú bien lo has dicho, eso es. Él estaba ensayando. Claro, él estaba experimentando y entonces hasta que él no se va a Roma, y fíjate que ya se había ido a Madrid, ¿eh? En Madrid también estaba conviviendo, pero él aquí estaba un poco iniciándose, ¿no? Y fijándose en los más importantes del momento, que me imagino que serían los Calderones, que sería además gente muy, ¿no? Los importantísimos de la historia de Cantabria, ¿no? Pancho Cosío, Riancho, ¿no? Que eran artistas que eran faros para otros artistas que empezaban generaciones más tarde. Pero nadie reniega, ningún pintor reniega de lo pintado, pero sí que es verdad que se sienten más cómodos en las últimas etapas, porque vienen del camino largo, ¿no? De ahí vengo yo, pero he llegado y soy más perfecto en esta última, ¿no? En las más recientes son los donde el artista está mucho más redondo, mucho más hechos, ¿no? Mucho más hechos. Una última pregunta. Hay objetos personales, has dicho. ¿Los objetos personales le dan más sentido a una exposición como esta, una exposición homenaje? Yo creo que sí, y de hecho yo siempre traigo objetos personales de los artistas a las exposiciones, porque vemos fotografías de juventud, carnés de pintores, cuando ellos sacaban el título de pintor y les daban en aquel entonces carnet de pintores. Traemos catálogos de exposiciones importantísimas en su trayectoria, traemos las brochas, traemos los platos donde ellos prueban y mezclan los colores, ¿no? Me parece que la exposición tiene que ser una experiencia completa, no solamente ver obra. Es ver obra, es también ver el documental, es también observar objetos personales del artista. Conocerle un poco. Claro, que la gente se vaya con una especie de un pellizco, ¿no? De ver una visión en pocos minutos de un artista completo, ¿no? Y yo creo que tiene que ser observada desde diferentes puntos la trayectoria de un artista tan importante. Pues Jesús, te agradezco muchísimo que nos hayas visitado esta noche, que nos A ti recuerdes por también invitarme. del privilegio que tenemos en Laredo de poder disfrutar de estas exposiciones de altísimo nivel que nos llegan de la mano de la Consejería y que hasta el día 27 tenemos ocasión de visitar en el antiguo ayuntamiento. Un placer haber charlado contigo un ratito. La primera vez aquí en el plato de 11TV, sospecho que no sea la última. No, para nada. Nos vemos. Gracias, Jesús. Gracias, Inés. Un alto en el camino, una pausa para la publicidad, pero ahora enseguida continuamos. Hasta ahora.